Ok, Molde Almohadas, esta es la perspectiva de Rosie en el laberinto para que no se confundan y si siguen este arco, sepan que aquí se encuentran Rosie y Rudius. Escuché un suave sonido y mis ojos se abrieron de golpe. Todo a mi alrededor era oscuro y estrecho. Si es cierto, este lugar era estrecho. Después de ser teletransportada numerosas veces, había terminado llegando aquí a un espacio no más grande que un mínimo cobertizo. Solo tenía suficiente espacio para un solo humano, tal vez dos si estaban bien posicionados. El techo era bajo, demasiado, apenas más alto que mi cabeza. Siempre y cuando yo estuviera dentro de esta pequeña y estrecha área, ningún monstruo se teletransportaría aquí. Me senté en el borde del espacio y recordé sobre la pared, mirando hacia lo que yacía ante mí. Un círculo mágico emitiendo una tenue luz, un círculo de teletransportación. Si ponía un solo pie sobre él, me enviaría a otro lugar, muy probablemente a un nido de monstruos, a un lugar lleno de docenas de monstruos hacia mi muerte. Hace solo un mes yo me había tropezado. Podía decir como excusa que no había sido mi culpa, estaba esquivando un ataque en mi dirección dando un paso hacia atrás cuando me tropecé con una roca. Perdí el equilibrio y mi pie pisó un círculo mágico. A pesar de haber revisado dónde estaban las trampas antes del comienzo de la batalla, de todas maneras había terminado pisando una. El lugar al que fui teletransportada estaba lleno de monstruos. Había 20, no 30 de ellos. Yo era una maga, y una bastante buena, si me permiten decirlo. No podía recitar magia sin encantamientos, pero podía acortarlos, lo que me permitía recitar magia más rápido que la mayoría de los otros magos. Enfrentar enemigos en vastos números no era nuevo para mí. Incluso estando rodeada, no entré en pánico, solo pensé que era erradicar a mi enemigo y pronto eso se hizo realidad. Pero sin importar cuántos derrotaba, ellos seguían apareciendo. Monstruos tras monstruos hasta donde el ojo podía ver. Las bestias mágicas de este laberinto habían sido exactamente hacia donde daban los círculos de teletransportación. Después de todo, esta era su guarida. Las trampas estaban colocadas para que las bestias pudieran alimentarse de los aventureros desprevenidos. Estaba preparada para morir. Los derrotaba a todos, pero aún así, mi poder mágico no era infinito. Eventualmente, me quedaría sin reservas. Sabía que todo acabaría en ese momento, incluso mientras mis reservas de poder mágico bajaban al 20%, las olas de enemigos nunca cesaban. Los cadáveres se apilaban, pero aún así, más bestias mantenían la presión. Estaba completamente acorralada, la ayuda no venía. Tal vez me habían abandonado. Si yo estuviera en su posición tampoco me molestaría en salvar a una torpe como yo. No importaba cuánto poder mágico tuvieras, si eras lo suficientemente tonto como para pisar una trampa, entonces solo eras un peso muerto. No estaba segura de que ellos no eran del tipo que me abandonarían. Tal vez, cuando activé la trampa, ellos también habían sido atropellados en ella y todos habían sido teletransportados a diferentes lugares. O tal vez les hacía falta poder de combate en mi ausencia y tuvieron que retirarse temporalmente. No obstante, la ayuda no venía. Incluso mientras sentía lágrimas amenazando en el desbordarse, yo todavía luché desesperadamente. Incluso mientras sentía como mi poder mágico comenzaba a bajar, fue entonces cuando vi una luz de esperanza. 6 círculos mágicos dentro de una espaciosa habitación. Los monstruos aparecían de todos ellos, excepto por uno de los círculos. Tal vez era porque no había monstruos del otro lado. Tenía que escoger o morir. Usé mi poder mágico restante para aniquilar a la horda, y después salté sobre uno de los círculos, lo cual me trajo a mi situación actual. De alguna forma, había logrado sobrevivir, había tenido suerte. Podría crear tanta agua como fuera necesaria con mi magia, y tenía comida empacada en mi mochila. Podía recuperar mi poder mágico aquí y después encontrar una forma de escapar. Con esa idea en mente, pasé el resto de mi día ahí. Al día siguiente, di un paso dentro del círculo mágico en la habitación. El lugar al que me llevó era un pasillo con el que no estaba familiarizada. Aparentemente, había sido uno de los círculos aleatorios. No podía sentir a nadie en las cercanías. Mapeé el área por mi cuenta y seguí avanzando. Tratando de escapar del laberinto, había conseguido esperar por ayuda, pero había una probabilidad de que Paul y los demás también hubieran sido derrotados. Las trampas de teletransportación aleatorias eran así de mortales. Atravesé los túneles, descubriendo otros círculos de teletransportación. Dejé un símbolo en el suelo cerca para mí y salté sobre uno. Una vez más, fui llevado a un pasillo desconocido. Repetí el proceso numerosas veces. El laberinto de la teletransportación estaba diseñado para ser imposible seguir avanzando sin hacer esto. Tuve cuidado de no pisar ninguna trampa, teniendo especialmente cuidado con los círculos que pudieron estar ocultos bajo las rocas mientras seguía mi camino.
No tenía idea de si estaba progresando o solo estaba regresando por el camino que había venido. Era imposible mantener tu rumbo en este laberinto. No tenía caso confiar en tu sentido de la orientación aquí. Estaba ansiosa, pero aún así tenía que seguir adelante. Mi suministro de comida no duraría para siempre, ni tampoco mi mente. Así que derroté monstruos, comí suave carne y seguí. Aún así, después de teletransportarme incontables veces, una vez más fui enviada hacia una horda de monstruos. Luché ferozmente y encontré otro círculo mágico del cual no parecían bestias. Así fue como logré regresar a este espacio estrecho. ¿Cuántas veces había repetido ya este ciclo? 5 o 10 veces. El círculo ante mí siempre me enviaría a un lugar diferente cuando lo pisaba, pero al final siempre terminaba de regreso aquí. Mi corazón y mi mente estaban en el límite, mi cuerpo estaba por supuesto exhausto. De acuerdo a mi reloj interno, había transcurrido cerca de un mes. Un mes y seguía aquí, solo estaba caminando en círculos. La batalla tampoco fue fácil, fui golpeada muchas veces y sentí que me desmayaría de la pérdida de sangre. En algún punto, las bestias habían comenzado a tratar de bloquear los círculos que yo no pudiera escapar. A pesar de sus apariencias, esos monstruos eran muy inteligentes. Me tomaría todo lo que tenía a atravesarlos. Me dolía el cuerpo, me estaba quedando sin comida. Los monstruos eran muy duros y tenían sabor horrible, su carne era tan tóxica que tenían que usar magia de desintoxicación, solo para comerla, y podía sentirla erosionando mi resistencia. Lo único que me quedaba en abundancia era poder mágico. Me sentía completamente arrinconada, no tenía idea de lo que pasaría a continuación. Si había más enemigos la próxima vez, o si coordinamos mejor sus ataques, ellos me desgarrarían miembro por miembro y me devorarían una vez que usara todo mi poder mágico. Incluso si era lo suficientemente afortunada como para pasar a través de ellos, simplemente regresaría a este lugar. Solo estos pensamientos me detenían de volver a pisar otro círculo. Las bestias probablemente se habían dado cuenta de mi presencia. Sabía que yo estaba aquí, en este piso estrecho. También sabían que, si usaba el círculo mágico frente a mí, regresaría justo hacia su guarida. Estaba segura de que ellos estaban tanto esperando esto como fuera posible. Ellos estaban esperando ansiosamente que cometiera un error fatal a causa de mi cansancio. Podía sentirlo, no habría próxima vez. Por primera vez, me volví consciente de la muerte. Mi cadáver nunca sería encontrado, las bestias no dejarían nada que encontrar de mí. Moriría y no quería prueba de alguna existencia mía. Era aterrador, yo estaba aterrada. Antes de darme cuenta, ya estaba apretando con fuerza mis dientes. Empujaba por el impulso de gritar, apreté con mi fuerza mi vara. Había visto la muerte innumerables veces antes, como una aventurera. Había visto morir a las personas justo frente a mis ojos. Había visto a monstruos cortar limpiamente en dos a los guerreros musculosos, como si estuvieran cortando a través de la mantequilla. Había visto sabios magos aplastados como tomates podridos. Hábiles ladrones y ágiles espadachines habían caído ante mí. Cuando presencié sus muertes, sabía en lo profundo de mi mente que algún día sería mi turno. Aún así, al mismo tiempo creía que sería capaz de evitarlo. Pero ahora, enfrentada con el mismísimo prospecto de la muerte, estaba aterrada. Yo aún no había logrado nada. Aún había muchas cosas que quería hacer. Tenía un sueño, así es, un sueño. Quería convertirme en profesora. Amaba enseñar a las personas. No tenía talento para ello, pero lo disfrutaba. Era por eso que, una vez que esto termine y hubiéramos rescatado satisfactoriamente a Zenith, yo estaba planeando tomar el examen de profesor en la Universidad de Magia para convertirme en una. Mi maestro, de quien yo había estado enamorada antes de irme, estaba en la Universidad de Magia. Podríamos terminar peleando una vez más, pero tenía la sensación de que ahora nos llevaríamos mejor. Él amaba ser el centro de atención. No me sorprendía si hubiera sido ascendido a subdirector mientras yo no estaba ahí. Quería probar cómo era la felicidad normal. Si me convertía en profesora, incluso podría casarme. Podría enamorarme de un hombre, casarme con él y pasar apasionadamente noches juntos. Como un demonio, yo tenía ese estúpido cuerpo de niña, pero aún así tenía que tener una oportunidad. Ese suspiro de autodesprecio salió de mis labios, pero no podía creer que me estuviera permitiendo sumergirme en tales falacias. Incluso bajo estas circunstancias, yo iba a morir. Ninguno de mis sueños se volvería realidad. Mi muerte sería una miserable. Ahora no había nadie que pudiera salvarme. Nunca antes había escuchado de alguien siendo salvado de una situación como esta. No quiero morir, eso pensé. Di un paso dentro del círculo porque de verdad quería vivir. Mi instinto estuvo en lo correcto. Fui teletransportada hacia un pasillo desconocido, donde dejé símbolos para marcar círculos previamente desconocidos. Atravesé números círculos y entonces, como si estuviera previamente determinado, terminé de regreso en la guarida de un monstruo. Supe de un vistazo que era imposible. Las bestias habían amontonado los cuerpos de sus camaradas muertos para bloquear mi ruta de escape, y parecía que el espacio al otro lado del círculo era demasiado estrecho para los monstruos o sus cadáveres como para teletransportarse. No tenía más opción que despejar el camino, si podía usarlo para escapar.
Ellos estaban usando una forma impecable, extendiéndose alrededor de la montaña de cadáveres para bloquear mi escape, así protegiéndola. Las orugas de hierro enfrente de mí se movieron como si estuvieran dedicadas a la defensa, mientras las tarántulas detrás de ellas comenzaban a escupir sus telarañas para entorpecer mis movimientos. Todavía más atrás había una forma humanoide más grande y cubierta de barro, un cráneo de barro, quien estaba arrojando piedras en mi dirección. Casi son un ejército, pensé para mí misma mientras comenzaba a conjurar mi magia. Envuélveme en una magia, armadura de tierra, fortaleza de tierra. Fabriqué un escudo de tierra a mi alrededor, se formó a mi alrededor, cubriendo mi cuerpo hasta la cabeza hasta tomar la forma de un domo. Terminé el hechizo antes de que cubriera completamente mi cuerpo y cuando se elevara hasta mi cuello sería suficiente para impedir que repitiera las orugas de hierro. Innumerables esferas de líquido se formaron a mi alrededor, transformándose en balas que se dispararon a través del aire. Era un hechizo extremadamente débil, solo para impedir temporalmente sus movimientos. Sabiendo eso, inmediatamente comencé a recitar mi próximo encantamiento. Diosa azul, desciende de los cielos, empuña tu vara y cubre este mundo de hielo, campo de hielo. Las gotas de agua que previamente habían llovido sobre los rostros de las criaturas ahora crujían mientras caían. Esto era Nova Gélida, una combinación de los hechizos cascada de agua y campo de hielo, y congeló el lugar toda la línea frontal del enemigo. Desde ahí, seguí diezmándolos con mi magia. Rey de hielo, gobernante supremos de las tierras álticas, soberano envuelto de blanco cuyo frío abrasador congela todo el calor, congela a mi enemigo, oh rey glaciar que gobierna la muerte. Terminé mi encantamiento acortado. Yo generalmente usaba este hechizo para liberar lanzas de hielo a mi alrededor, pero ahora ellas se dispersaron de forma radial, volando sobre aquellos que yo había congelado y atravesando las bestias que yacían detrás de ellos. En realidad, no iba a derrotar a la línea frontal, ellos ya eran estatuas congeladas que actuarían como un muro entre el resto de sus compañeros y yo, mientras golpeaba a aquellos detrás con mi magia avanzada. Estas eran las mismas tácticas que yo usé cuando conquisté el laberinto cerca de Shirone. Garantizaba la victoria, sin embargo, tan pronto como los de la retaguardia murieron, más monstruos salieron a través de los círculos mágicos en la habitación, pasando sobre sus compañeros caídos. El lugar estaba rebosante de bestias una vez más en un parpadeo. Mi corazón también estaba rebosante. Con desesperación, supuse que realmente no tengo escapatoria. Si no movía esos cadáveres, no iba a salir de aquí. Pero había demasiados para mí. El cráneo de barro estaba lanzando rocas hacia mí desde las distancias. Ya había quebrado parte de mi fortaleza de tierra y la lenta oruga de hierro estaba empujando con fuerza. Un escalofrío recorrió mi espalda, podía sentir el sudor frío recorriendo mi cuerpo. Crea una hoja de fuego y atraviesa a mi enemigo, corte y llameante. Una feroz espada atravesó volando el aire, quemando el cascarón del gusano. La criatura se retorció del dolor antes de morir. Las orugas de hierro eran vulnerables al fuego. Usar magia de fuego en una cueva podía terminar en tragedia. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo se supone que iba a salir de aquí? Piensa, me dije a mí misma. Estrujé mi cerebro incluso cuando seguí lanzando magia y mandando a volar a mis enemigos, pero nada se me ocurría. Estaba atrapada. ¿Acaso este era el fin? ¿De verdad iba a morir aquí y mi cuerpo comenzó a moverse por su cuenta, eliminando a mis enemigos del lugar mientras me sumergía en esos pensamientos? Sentí que toda mi vida pasaba ante mis ojos. Mi primer recuerdo era el de la mirada de decepción en el rostro de mis padres cuando se dieron cuenta de que yo era la única persona en nuestra silenciosa aldea que no podía conversar mentalmente con los demás. Ellos me enseñaron a hablar porque me tuvieron lástima. En cuanto a la magia, comencé a aprenderla después de que un mago viajero vino a nuestra aldea y dejó una gran impresión en mí. Ayudaba por la magia de agua de nivel principiante, me fui de mi aldea y conocí a 3 chicos que se convertirían en mi primer grupo. Nos convertimos en aventureros y viajamos juntos por varios años hasta que uno de ellos murió y el grupo se separó. Me dirigí hacia el continente central, donde conocí a muchas personas y descubrí y me matriculé en la Universidad de Magia. Era mi primera vez tomando clases formales de algo y tuvo un impacto duradero. Saqué buenas notas, era talentosa y logré cosas importantes, ganándome los celos de aquellos que a mi alrededor. En el dormitorio, mi amiga y yo nos estiraríamos en la cama hablando acerca de todo tipo de cosas. Conocí a mi maestro varios años después en ese lugar. Él fue quien me enseñó magia de agua de nivel santo. La aprendí tan fácilmente que dejé que se me fuera a la cabeza. Mi maestro me sorprendió, lo cual me hizo enojar. Así que me gradué y me fui sin decirle palabra alguna. Después de eso, me dirigí hacia la capital del reino de Asura, donde alguien tan excepcional como yo podría encontrar trabajo. Estaba equivocada, fui incapaz de encontrar un trabajo. Me fui hacia el campo, pero tampoco encontré trabajo ahí. Cuando estuve perdida sin saber qué hacer, encontré un anuncio de trabajo para un tutor particular. Así fue como conocí a Paul y a su familia, incluyendo a Rudy,
Observar los varios encuentros sexuales de Paul me excitaron y el talento de Rudy me sorprendió. Estaba celosa, pero también sentí una creciente sensación de respeto por él, ya que, a diferencia de mí, a Rudy no se le fue a la cabeza. Antes de partir le enseñé magia de nivel santo. A continuación, comencé a explorar un laberinto cerca del reino de Shirone. El reino de Shirone me contrató para enseñarle magia al príncipe Paz. Una vez que lo conquisté, una tarea que una vez más me recordó lo increíble que era Rudius. Como también, cuando aún poco talento tenía como yo como profesora, entonces la carta de Rudy llegó, y trabajé incansablemente para crear un libro de texto acerca de la lengua del dios demonio para él. Cuando mi trabajo terminaba, eventualmente se hizo insoportable, me fui del reino de Shirone. Fue en ese entonces que supe acerca del incidente del desplazamiento. Conocí a Elinalis y a Talhan, dos personas tan incontrolables en cuanto a su comportamiento, que fue muy impactante para mí. Partimos de viaje juntos hacia el continente demoníaco, donde me reuní con mis padres y confirmé que ellos realmente me amaban. Todos esos recuerdos pasaron a través de mi mente en un instante. Una oruga de hierro estaba arremetiendo hacia mí. Gracias a mi magia de fuego, la habitación se había calentado y los efectos de Nova Gélida se estaban terminando. Balanceé mi vara inútilmente, las telarañas volaron hacia mí y se envolvieron a su alrededor. En estos momentos me fue arrebatada de mi mano. No quiero morir, por favor, que alguien sea quien me ayude. Espera un momento, pero al final nunca llegó. Tal vez solo había muerto instintivamente, tal vez ya había terminado. No podía ser eso, pero ni siquiera podía escuchar algo. ¿Acaso este era el más allá? Abrí tímidamente mis ojos. Una escena inimaginable yacía ante mí. Era un mundo de hielo. Las tarántulas del camino de la muerte, las orugas de hierro y el cráneo de barro, todos se habían convertido en estatuas de blanco puro. El último de los tres estaba al final de la horda. Oí un crujido mientras su cuerpo comenzaba a derrumbarse. El cráneo humano, su núcleo vital, golpeó el suelo y se quebró. Incluso el interior estaba completamente congelado. La brecha de poder entre este hechizo y el mío era enorme. Mi propia Nova Gélida solo podía congelar la superficie de las cosas, pero esto muy probablemente había matado a todo en el área. Confundida, estiré mi mano para recuperar mi vara. Una sensación de frío extremo atacó mis dedos y la solté por reflejo. Resonó en el suelo, haciendo eco dentro del silencio. Escuché una voz, tal vez reaccionando al sonido. Gracias a Dios, un joven vino caminando hacia mí, apartando del camino las estatuas de hielo. En el momento que lo vi, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Podía sentir la sangre subir a mi rostro, enrojeciendo mis mejillas. Este hombre era mi tipo ideal. Era alto, con cabello suave y rasgos gentiles. Estaba usando una túnica gris y sostenía una vara, pero se veía bastante robusto para un mago. Había una clara mirada de alivio en su rostro mientras se acercaba a mí, mirándome directamente a los ojos. Él me abrazó con esos cálidos, robustos y fuertes brazos. Su aroma era uno familiar, uno que olía a sudor lleno de mi nariz. Él se arrodilló parcialmente y hundió su rostro en mi cuello, aparentemente sobrepasado por la emoción mientras inhalaba profundamente. Tenía que preguntarle su nombre. Le dije, es un placer conocerlo. Mi nombre es Rosy Migurdia. Si no le molesta, ¿le importaría decirme su nombre? Todo su cuerpo se puso rígido cuando pregunté eso. ¿Acaso había dicho algo extraño? ¿No me recuerdas? Su rostro se puso pálido. ¿Acaso lo había hecho enojar? Aún así sentía que nos habíamos visto antes. Su rostro era familiar, como si lo hubiera visto hace mucho tiempo. No lo recordaba. Él sacudió su cabeza un poco y se tambaleó hacia atrás. De pronto, él se llevó una mano hacia su boca y entonces él vomitó. Poco después de eso, descubrí que el joven era Rudius Greyrat. El adulto, Paul y los demás, quienes llegaron unos momentos después, me tomaron bajo su cuidado. Y así, apenas había escapado de la muerte. ¡Hala! Hasta aquí terminó, chicos. Así que ya saben, para que sigan estos acontecimientos, vean los demás vídeos, que es del arco del laberinto. Así que continuaremos con el rescate a Zenith en este mismo arco. Así que ya saben, no olviden dejar sus likes y sus comentarios y nos vemos en la próxima. Se les quiere. Hasta la próxima.